El día de hoy vamos a ver Root y específicamente la Alianza del Bosque. Vamos a ver cómo se juega y sus componentes. Bienvenidos a Es mi turno, donde hacemos unboxing, reseñas y jugamos los mejores juegos de mesa. Mi nombre es Rodrigo y hoy vamos a ver Root. Root es un juego asimétrico que va de 60 a 90 minutos y es un juego de 2 a 4 jugadores. ¿A qué me refiero que es un juego asimétrico? Bueno, tiene 4 diferentes facciones y estas facciones tienen diferentes habilidades y diferentes formas de jugar, aunque comparten algunas de las cosas. Si tú vas a explicar este juego, te recomendamos ver este video, pero sobre todo el de reglas generales y el de las demás facciones. Y si tú vas a jugar como esta facción y no quieres explicar el juego, pues bueno, este es tu video también. Hola, bueno, aquí ya está el tablero de Root colocado con los artículos que son 12. Recordemos que van aquí arriba. Y las ruinas que son 4. Aquí en este claro de ratón, en el de conejo, de zorro y otro de zorro. Todos estos claros. Recordemos que en el mapa de Root se divide el mapa en bosques, que son todos estos que están en verde. En claros, que son los que tienen los arbolitos de color naranja, rojo o amarillo, y en caminos, que son estos como de piedra en color blanco, ¿no? Y los caminos nos conectan a diferentes claros. Los claros se dividen en 3: uno de ratón, que son los naranjas; de zorro, que son los rojos; y de conejo, que son los amarillos, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que están en todo el mapa. Y también está el track de puntos, que ahí es donde vamos a poner nuestra ficha de puntos de victoria para que se vaya moviendo en el track de puntuaje. Esta es la de la Alianza del Bosque, que justamente es la que vamos a ver hoy, la Alianza del Bosque. Bueno, como comenté, vamos a ver la Alianza del Bosque y sus fichas se componen en guerreros y 3 bases y simpatía. El token, o el que está en circulito, que es la ficha, es el token, el guerrero y las 3 bases. Solo viene con 3 de conejo, una de zorro y una de ratón. Estas fichas las vamos a colocar en nuestro tablero de la Alianza del Bosque, que sería que se compone de 2 partes. Esta parte nos va a decir cuántas fichas tenemos, como 10 simpatías, 3 bases y 10 guerreros, y un poquito más de la historia o de las habilidades de esta facción. Entonces, la simpatía, que son las fichas o los tokens, los vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar absolutamente todos. Y aquí vamos a poner las bases, que serían la de ratón, la de conejo, la de ratón y la de zorro. Estas son las 3 bases y listo. Y finalmente los guerreros los vamos a colocar en un lado de nuestro tablero para tenerlos a la mano. Esta facción empieza con 0 fichas en el tablero y todas están fuera, en el tablero de Root. Y nuestra ficha de puntuaje no está en el 0. Recordemos que cada facción tiene 2 habilidades y tienen diferentes formas de jugar, aunque tienen siempre las 3 etapas: el amanecer, la mañana y la tarde. Recordemos que cada facción empieza con unas cartas particulares y las podemos reconocer por su color. La facción de la Alianza del Bosque empieza con 4 de vista general, que se van a ir repartiendo a cada jugador dependiendo de cuántos haya. Si hay 2, pues se reparte una para el oponente y una para ti, y nos dicen las cosas que hace esta facción. Y otra de cómo colocar el tablero general, que es este de aquí, con la simpatía y las bases. Aquí es un tablero muy pequeño y nos dice que coloquemos la simpatía, la base y 3 cartas de simpatizantes en esta parte, pero ahorita voy a esa parte. Y paso a paso de lo que tenemos que hacer antes de empezar el juego. El primer paso es colocar la simpatía y las 3 bases, que ya las colocamos en esta parte. Y las 3 bases, que es una de zorro, de conejo y de ratón. El segundo paso que nos menciona aquí es agarrar 3 cartas del mazo general, que son justamente, aquí nos dicen los títulos. Esto es para principiantes, o si es tu primera vez o segunda vez.
Ya si vas jugando más veces y le vas entendiendo al juego, pues puedes agarrar 3 cartas al azar en este segundo punto. Y esto dice que lo coloquemos en nuestros simpatizantes. Entonces está la de Birdie Bindle, Anvil y bueno, otras, 2 de pájaro y una de zorro. Las vamos a agarrar y son justamente estas. Una carta de fabricación de artículo de zorro y 2 cartas del palo de la nación de águila, una de mejora y una de artículo. Estas las vamos a colocar en nuestros simpatizantes. Las podemos ver cuando querramos y ahorita les menciono para qué nos sirve. Y el tercer paso sería agarrar otras 3 cartas para nuestra mano general o para fabricación, que también más adelante les platico, que son una de ave y 2 de ratón. Igual los títulos vienen ahí para que nosotros podamos agarrarlas y podamos utilizarlas. Una de artículo, del claro de ratón, una del claro de águila, que no hay claros, pero es comodín, que es de mejora, y otra de mejora del claro de ratón. Entonces serían 3 y estas no las ponemos a un lado con nosotros, que nadie las vea, pero las voy a poner aquí para efectos de demostración. Y finalmente así es como empezamos la partida, como la Alianza del Bosque. Les voy a platicar de las 2 habilidades que tiene la Alianza del Bosque. Recordemos que cada facción aquí arriba nos dicen sus 2 habilidades que tienen y dependiendo de la facción sirven de distintas maneras. Y bueno, de las 2 habilidades la primera es la indignación, que sería que si hay alguna simpatía, estas son las simpatías. Si hay alguna simpatía en alguno de los claros, por ejemplo, lo voy a poner aquí como ejemplo, y un enemigo se aproxima, vamos a poner el ejemplo de que un guerrero del marquesado se mueve al claro de ratón, que venía de aquí, se mueve aquí. La indignación dice que como hay una simpatía de la Alianza del Bosque, el marquesado nos debe dar una carta de estas de su mano que coincida con la nación correspondiente del claro. Recordemos que aquí esta parte de arriba nos va a decir qué parte de la nación corresponde la carta. Este es comodín, por lo tanto si no tiene una carta para darte, puede darte un comodín, o si no tiene ni comodín ni de la nación correspondiente, te va a mostrar todas sus cartas y tú eliges una. La otra habilidad es que cuando entramos a batalla, que ahorita les explico que es entrar a batalla, la habilidad de la Alianza del Bosque es justamente que cuando se lanzan los dados para dar un golpe, si él fuera el defensor, se quedaría con el dado más alto y el atacante con el dado más pequeño. Pero más adelante se los comento cómo entramos a batalla. Para efectos del juego, voy a colocar la facción del marquesado como si estuviera empezando una partida de root. Recordemos, si has visto los videos anteriores, que el marquesado empieza en todos los claros con un guerrero y con 3 edificios: un aserradero, un reclutador y un taller. Recordemos que también el marquesado empieza con el castillo en alguna de las esquinas. Si es tu primera jugada, empieza en el lado izquierdo superior. Y el aserradero también empezaría en este cuadro. Estos son los talleres y colocamos uno en este lado y un reclutador de este lado. Este sería el castillo. Y como va a empezar de este lado porque es nuestra primera vez jugando, lo colocamos ahí y su ficha de puntos la colocamos ahí. Y finalmente recordemos que como estoy poniendo aquí el tablero y no hay espacio, estoy tapando 2 claros, que sería uno de zorro y uno de ratón. Aquí el marquesado empezaría con 2 guerreros, uno de aquí, uno en este claro y otro en el claro de ratón. Entonces supongamos que están ahí abajo, pero los estamos tapando. Y finalmente voy a colocar otra facción, que es el nido de águilas, que es opuesta o va a empezar opuesto al claro del marquesado, que sería del lado derecho inferior. Empieza con 6 guerreros y un nido de águila.
y igual su ficha de puntos que iría de este lado. Todos empiezan en el 0. Y si ustedes ven, la Alianza del Bosque no empieza con ninguna ficha dentro del tablero, sino va a ir colocando simpatía para ir ganando territorio y claros en el mapa de Root. Recordemos que para ganar una partida es el primer jugador que llegue a los 30 puntos, se termina el juego y gana la partida. O con cartas de dominancia que más al rato las veremos. Recordemos que hay 4 cartas de dominancia correspondientes a las naciones, pero más adelante les digo. Entonces ya podríamos empezar una partida así, y para explicar un poquito más vamos a explicar cómo trabaja la Alianza del Bosque. Entonces la Alianza del Bosque se divide en el amanecer, mañana y tarde. En el amanecer hay dos fases, la revuelta y la propagación de simpatía, que serían estos tokens o fichas. La revuelta me la voy a saltar, ya que necesitaríamos primero tener simpatía en los claros. Entonces la segunda fase es la propagación de la simpatía, que es justamente esto. Recordemos que la Alianza del Bosque se divide entre las cartas de simpatizantes y las cartas de la mano general. Entonces empezamos con 6 tarjetas o cartas de juego. Propagación de simpatía. La propagación de simpatía es bajar estas fichas o estos tokens en cualquier claro que nosotros querramos, y cuando bajemos nuestra primera simpatía, ahora sí tendríamos que irlas anexando o poniendo en claros adyacentes. Entonces solo podríamos ponerla en este de conejo, en este otro de conejo y en este de zorro. Pero la primera simpatía que bajemos, o si no tenemos simpatía porque nos hicieron batalla y regresaron todas nuestras simpatías al tablero, la podemos colocar donde nosotros querramos, menos en el castillo del marquesado. Es la única donde no podemos meter esta simpatía, al menos que hagamos batalla y el castillo ya no esté. Entonces, para bajar la simpatía, ¿qué tenemos que hacer? 1. Tenemos que observar justamente estas líneas donde dice 1, 2 y 3. Entonces, ¿a qué se refiere? Es que estas primeras 3 simpatías tenemos que gastar una tarjeta de simpatizantes, estas otras 3, 2 tarjetas de simpatizantes, y estas últimas 4, 3 tarjetas de simpatizantes, que serían estas de aquí. Estas tarjetas de simpatizantes, como había dicho, las podemos ver cuando querramos, y podemos tener las que querramos, al menos que pongamos una base. Si bajamos una base, podemos tener el límite ilimitado, podemos tener más de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si nuestras 3 bases están aquí en nuestro tablero, solo tenemos un límite de 5 simpatizantes. Entonces, para bajar una simpatía tenemos que gastar una de estas. Recordemos que empezamos con 2 comodines y un claro de zorro. Aquí lo único que nos va a interesar es la parte de arriba, que es la parte donde nos dice la nación, para poder colocar la simpatía. La simpatía la vamos a colocar en el claro que querramos, pero tenemos que descartar una carta de simpatizante correspondiente a la nación a donde bajemos el claro. Si bajamos aquí, no podríamos gastar esta de zorro porque es un claro de ratón, pero sí podríamos gastar una de águila, ya que son comodines. Entonces podríamos descartarla y ponerla en la pila de descartes y nos quedaríamos con 2. Así se baja la simpatía. Entonces la voy a poner aquí. Y conforme vayamos aumentando, recordemos, gastamos 2 simpatizantes o 3 simpatizantes. Y después de la primera, la segunda ya va a estar poniendo, nos van a estar dando puntos de victoria para ir moviéndonos en el track. Entonces, si vemos aquí, esta última simpatía que bajemos nos va a dar 4 puntos para aumentarlo en nuestro track de puntos. Esa sería la segunda fase del amanecer, ¿no? Ya vimos que la primera la saltamos, que más adelante les digo, porque necesitamos simpatía para hacerla. Entonces, en nuestra primera ronda no vamos a poder hacer la revuelta, sino solo propagar simpatía y saltarnos a la mañana. Bueno, esta es la propagación de la simpatía, y ahora sí puedo explicarle las revueltas. La revuelta tenemos que tener alguna simpatía donde querramos empezar una revuelta. Y bueno,
consiste de lo siguiente. Podemos hacer las revueltas que querramos hasta a un punto que ahorita les voy a decir. Y de lo que consiste es que donde haya simpatía, nosotros vamos a quitar todos los guerreros, fichas, tokens, todo lo que haya de los oponentes, menos del vagabundo, porque su peón no es un guerrero, entonces él se queda en esa parte. Pero todo lo que haya en ese claro de los oponentes, del marquesado o del nido de águila, lo vamos a descartar. Y recordemos que vamos a ganar puntos dependiendo de los edificios y tokens que saquemos del claro. Supongamos que el marquesado tiene un reclutador y un guerrero, y el nido de águilas tiene 2 guerreros y un nido de águila en esta parte. Por otro lado, también el marquesado podría tener una ficha o un token de madera, pero esto no se puede porque necesitaríamos un aserradero para efectos de que él produjo esa parte. Entonces, si así estuviera, podríamos iniciar una revuelta en este claro. Entonces tendríamos que quitar todas las fichas guerreros, construcciones y tokens de este claro, sacándolos, regresándoselos a sus oponentes, y quedaría vacío este claro. Entonces ganaríamos 3 puntos, ya que sacamos 2 edificios y un token del marquesado. Entonces podríamos avanzar 3 puntos en nuestro track de puntos. Listo. Ahí es donde estuviéramos avanzando. Esa es la primera parte de la revuelta. Pero para poder hacer esta revuelta tenemos que gastar 2 simpatizantes, recordemos que son los de aquí, correspondientes al claro de donde estamos haciendo la revuelta. Entonces, si aquí hicimos la revuelta o queremos hacer la revuelta con el marquesado y con el nido de águilas, tendremos que gastar 2 simpatizantes de aquí del claro correspondiente, que sería el claro de ratón. Entonces, por ejemplo, aquí yo si quisiera empezar una revuelta no podría porque solo tengo 2 cartas. Pero supongamos que si las tuviera, vamos a buscar 2 cartas, una de ratón y una de águila como comodín. Y recordemos, solo nos va a importar esta parte de arriba. Entonces las agarraríamos de aquí y las colocaríamos en la pila de descartes. Y así ya podríamos hacer la revuelta y ahora sí sacar todas las fichas. Después de gastar nuestras 2 cartas, quitar todas las fichas enemigas, tenemos que colocar un guerrero de estos por cada simpatía que tengamos que corresponda o que sea igual al claro donde hicimos la revuelta. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 2 simpatías en esta de aquí donde hicimos la revuelta y otra aquí donde es un claro de ratón, que todavía no hemos usado la revuelta, pondríamos 2 guerreros, ya que tenemos 2 simpatías en 2 claros de ratón. Pero si tuviéramos otra simpatía en este claro de zorro, y solo podríamos 2 guerreros, porque recuerden que tiene que corresponder la simpatía al claro donde hicimos la revuelta. Entonces solo 2 guerreros y otro guerrero en la caja de oficiales, que esto nos va a servir en la tarde. Y finalmente el último paso sería colocar una base, estas son las bases, correspondiente al claro donde hicimos la revuelta. Entonces este es el claro de ratón, por lo tanto agarraríamos esta base y la colocaríamos en este claro. Recordemos que esto sí es muy importante, ya no podemos hacer revueltas en ningún claro de ratón, ya que ya bajamos nuestra base de ratón. Por lo tanto, si quisiera hacer aquí una revuelta y quitar este marquesado, ya no puedo, ya que ya bajé mi base de ratón. Si entrara a batalla y me regresaran esta base a mi tablero, otra vez podría entrar a revuelta. Y bueno, ese es el amanecer, que sería la revuelta y la propagación de la simpatía. Entonces, recordemos que la revuelta en la primera ronda no podríamos hacerla porque pues no tendríamos simpatías que nos ayudan para iniciar revueltas. Mi recomendación es empezar a poner simpatías
sin hacer revueltas hasta que ya en algún claro se acumule o haya muchos enemigos para que pueda ser bien utilizada. Luego, la mañana. La mañana se divide en 3 cosas que podemos hacerlas en orden, podemos repetirlas, podemos hacerlas cuantas veces querramos. Que sería la fabricación, el movernos o movilizarnos, que sería con nuestros guerreros, y el entrenar. Pero bueno, vamos uno por uno. Entonces, fabricación. Fabricación, si ya vieron los videos anteriores, se divide en cartas de fabricación de artículo, que son las cartas que tienen un artículo aquí abajo, con un punto 2 o 3 de victoria que nos va a ayudar a movernos aquí abajo, y las cartas de mejora que no vienen con ningún artículo y vienen como en un recuadro gris o en un recuadro de color como amarillo o como si estuvieran en un papel, no en un papiro, y en una roca o en una tabla. Recordemos que cuando queremos fabricar ya no nos va a interesar esta parte de arriba, sino esta parte del lado derecho superior o izquierdo inferior, que es lo mismo, ¿no? Aquí dice 3 claros de zorro, o por ejemplo la que nos venía al principio sería un claro de zorro. Como tiene aquí un zorro, por lo tanto aquí tendríamos que tener una simpatía en un claro de zorro. Aquí por ejemplo es 1. Entonces para activarla diríamos, yo quiero utilizar este claro donde está esta simpatía y la bajamos. Esta es una carta de artículo, por lo tanto, al activarla ya no podríamos activar ninguna otra carta de fabricación en este claro. Si tuviéramos otro de zorro, claramente sí, pero como este es el único, pues solo bajamos esta, tomamos el artículo, lo ponemos en nuestra caja de artículos aquí arriba. Y recordemos que estos artículos sirven para la facción del vagabundo, donde podemos intercambiar, pero si no está jugando, pues se quedan ahí, no sirven de nada. Y lo que nos va a servir son los puntos que nos va a dar nuestra carta de artículo de fabricación. Un punto. Por otro lado, tenemos estas otras, como ejemplo, de mejora inmediata, porque tiene aquí el recuadro como amarillo de papel, y de mejora o efecto que se puede utilizar a lo largo del juego sin hacerlo inmediatamente, que sería en este recuadro de piedra. Por ejemplo, aquí nos pide 2 claros de zorro o 2 simpatías donde estén 2 claros de zorro. Ya utilizamos esta y no tenemos ningún otro, solo tenemos de ratón y otro de ratón. Entonces no podremos utilizar esa, pero por ejemplo, esta que nos venía al principio del juego, la podríamos utilizar porque nos pide 2 de ratón. Y tenemos 2 simpatías en estos 2 claros. Entonces aquí dice que podríamos bajarla y es una mejora que podríamos utilizar a lo largo del juego. Lo que nos menciona aquí es que cuando nosotros en batalla seamos el atacante o ataquemos, nosotros no seremos afectados cuando bajen una carta de emboscada. Estas son las cartas de emboscada y más adelante en la parte de batalla se las comentaré. Pero el defensor puede bajarlas y tú no puedes, y si tú tuvieras esta abajo al fabricarlas, porque recordemos que es a lo largo del juego, tú no eres afectado por esa carta de emboscada. Y finalmente, recordemos que fabricar una mejora de inmediata. Ya se las explico, que sería que si tuviéramos 3 claros de zorro, la bajamos, la activamos. Si ya utilizamos uno, pues tendríamos que utilizar otros 3, pero si por efectos, pues la bajamos, ¿no? De ejemplo. Y aquí dice que removamos todas las fichas enemigas, sin la revuelta, sino por esta carta, de un claro de zorro. Por ejemplo, aquí eliminaríamos al marquesado, o si hubiera más, solo de un claro las podemos eliminar, ¿no? Entonces, esas son las 3 formas de utilizar estas cartas: de mejora inmediata, de mejora continua y de artículo. Recordemos que cuando utilizamos estas cartas, si es una mejora inmediata o de artículo, se van a la pila de descartes. Movilizar. Movilizar es añadir una de nuestras cartas de la mano. Recordemos que empezamos con 3 cartas. Esta, ¿no? Con 3 cartas. Y movilizar es mover una de estas cartas, la que querramos,
de nuestra mano a nuestros simpatizantes. Entonces, si quisiéramos utilizar un comodín, la bajamos a nuestra carta de simpatizantes y ya nos quedamos con 2, ¿no? Recordemos que el límite es de 5 simpatizantes si no hemos colocado ninguna de estas bases, o ilimitado si ya tenemos alguna de las bases en alguno de los claros. Si tuviéramos esta base aquí, tenemos número ilimitado de simpatizantes. Recordemos que estas acciones podemos hacerlas las veces que querramos. Entonces podría bajar otra y quedarme con una en la mano, pero pues ahorita solo bajé una. Y la última es entrenar. Entrenar es poder poner otro oficial en nuestra caja de oficiales que nos va a servir en la tarde. Se los comento rápido. El número de oficiales es el número de cosas que podemos hacer en esta fase 1 de la tarde. Entonces, si tuviéramos 2, podríamos hacer mover o reclutar, o mover y organizar, mover y batalla o batalla. Solo 2. Entre más acciones podemos hacer en esta parte. Les recomiendo que tengan una estabilidad entre los guerreros aquí en el tablero y en los oficiales. Entonces, entrenar es mover uno de nuestros guerreros en la caja de oficiales, pero para moverlos tenemos que gastar una de nuestras cartas de la mano, no de simpatizantes, sino de la mano, pero que corresponda al claro donde hay una base nuestra. Entonces, por ejemplo, si solo tuviéramos una base de zorro y las demás estuvieran en nuestro tablero, tendríamos que gastar una base o una carta, perdón, de zorro de esta parte de las naciones de arriba para poder colocar un guerrero en los oficiales. Por lo tanto, yo solo me quedé con 2 cartas de ratón y no podría poner ningún guerrero en los oficiales. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un comodín o una carta de zorro en esta parte de nación, lo que pasaría sería lo siguiente. Tendría que poner esta en la descartes y poder poner un guerrero, ya que aquí está la base de zorro, en los oficiales, ¿no? Entonces recordemos que las tarjetas de águila son como comodín y nos ayudarían en esta parte de entrenar. Y recordemos que estas 3 partes de fabricación, de movilizar o de entrenar, las podemos hacer las veces que queramos en nuestra fase de mañana. Ya cuando nos movemos a la parte de tarde, ya no podremos hacer ninguna de estas fases del amanecer o de la mañana. Bueno, ya vimos el amanecer, la mañana, ahora vamos a la tarde. Igual se divide en 2 fases y la primera es la parte de los oficiales. Como les había mencionado, podemos hacer el número de acciones dependiendo del número de oficiales que tengamos aquí. Aquí solo podemos hacer 2 acciones, sea mover, reclutar, entrar a batalla o organizar. Mover recordemos que es 1. El movimiento podemos mover los guerreros que querramos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, y debemos de movernos de un claro donde nosotros estemos gobernando, o sea de origen, o ya por ejemplo aquí no estamos gobernando, o hacia un claro donde estemos gobernando, que sería el de destino. Entonces, por ejemplo, de origen no estamos gobernando, pero el de destino, si fuera aquí abajo, sí estamos gobernando, ya que cuentan para gobernar las construcciones y los guerreros. Tenemos más que el marquesado. Esta ficha o este token no cuenta, por lo tanto, claro, estamos gobernando y es el de destino. Pero, por ejemplo, ya que el de origen y de destino en este lado no estamos gobernando, no podemos movernos ni a de aquí arriba. Entonces, por lo tanto, solo podría hacer este movimiento. O, por ejemplo, si no quisiéramos mover estos 2 y quisiéramos un guerrero más aquí para atacar al marquesado, podríamos movernos, ya que el claro de origen lo estamos gobernando, aunque no estuviéramos gobernando el claro de destino. Tenemos que gobernar uno, sea el de origen o el de destino, o ambos. Reclutar es poner un guerrero en una base que tengamos. Por lo tanto, solo podemos poner uno en este momento, que sería en la base de Zorro. Y batalla, entrada a batalla es dependiendo si hay guerreros en un claro, guerreros oponentes, podríamos entrar a batalla, o también
si tuvieran edificios o construcciones dentro del claro. Por ejemplo, aquí en vez de entrar a una revuelta, quisiéramos entrar a batalla con nuestros 2 guerreros y podríamos elegir una batalla contra el marquesado o contra el nido de águilas. Aquí nosotros quisiéramos entrar en toda esa batalla contra el nido de águilas y recordemos que para entrar a batalla se tienen que utilizar los dados. Entonces yo como atacante tengo que lanzar los dados. Yo me quedo con el número más alto y el oponente con el número más bajo. Como fue empate, como fue aquí el 3, yo me quedo como el atacante con el 3 y el defensor con el 2. Esto sirve para los golpes, entonces recordemos que los golpes se dan inmediatamente. Yo doy 3 golpes, pero como tengo solo 2 guerreros, puedo utilizar solo 2 golpes de estos 3. Y el nido de águilas puede utilizar igual 2 golpes y como tiene 2 guerreros, utiliza todos. Entonces nos quitamos los guerreros inmediatamente. Y recordemos que se quitan primero los guerreros antes que las fichas, ¿no? Entonces claro se quedaría gobernado por el marquesado. En batalla recordemos que también hay cartas de emboscada. Las cartas de emboscada son estas de aquí. Son 5 las que vienen. Del claro de conejo, de ratón, 2 de águilas que serían comodín y una de zorro. Entonces para bajarlas tenemos que bajarlas cuando queramos atacar. Yo como defensor o como nido de águilas tengo que bajarla correspondiente al claro donde me están atacando. Entonces tendría que bajar esta de aquí, que es el claro de ratón o un comodín. Entonces la bajaría y aquí dice que inmediatamente yo podría dar 2 golpes a la facción de la Alianza del Bosque. Y por otro lado, recordemos que yo había bajado una mejora, que era esta justamente, que si un oponente bajaba esta carta, no me iba a afectar esta carta de emboscada. Por lo tanto, lo que provoca era quitarme estos 2 guerreros y ya no podría atacar porque ya no tendría guerreros. Y esta carta le quita ese efecto a esta de emboscada. Y finalmente, supongamos que no tuviera esta carta y que el nido de águilas baja esta de emboscada, entonces me quita estas y ya no podría atacar al nido de águilas porque no me quedan guerreros para atacar y ni podría lanzar los dados porque eso es después de que hayan bajado las cartas de emboscada. Si tuviera 3 guerreros, pues me quita 2 y sí podría continuar con la batalla, pero si sale un número alto, por ejemplo 3 y 2, el defensor se queda con el 2 y yo con el 3 y yo solo podría dar un golpe, solo podría quitar 1 y el nido de águilas podría quitarme 2, que sería y la simpatía. Recordemos que otra forma de hacer esto de la emboscada es que yo como atacante, el defensor baja su emboscada y yo podría eliminar o erradicar la otra emboscada que había puesto el nido de águilas. Por lo tanto, el nido de águilas baja el claro de ratón y yo como comodín bajo otra emboscada. Por lo tanto, ninguno de los dos es afectado por estas cartas y podríamos entrar a batalla. Esa sería la parte de la batalla. Ahora la parte de organizar, que sería que removamos cualquier guerrero que está aquí en este tablero para colocar una simpatía. Esto sirve por si nosotros nos movimos en alguno de estos claros y no quisiéramos esperar a esta fase o no quisiéramos gastar algún simpatizante. Recordemos que por cada simpatía tenemos que gastar 1, 2 o 3 simpatizantes y si ya estuviéramos en esta última, pues podríamos en esta parte remover un guerrero para colocar una simpatía. Esto sirve mucho cuando, por ejemplo, hay una regla que no les he mencionado, que dice aquí abajo que si hay más de 3 guerreros, por ejemplo, yo me muevo aquí, hay más de 3 guerreros oponentes con el marquesado y el nido de águilas, tengo que bajar una carta extra correspondiente al palo
donde yo voy a poner la simpatía. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a organizar o a propagar mi simpatía y hay más de 3 guerreros, tendría que bajar una carta extra. Por lo tanto, si yo ya hubiera bajado todas estas y ya tendría que bajar 3 simpatizantes, me cuesta un simpatizante más del claro correspondiente para poder bajar esa simpatía. Entonces quisiera bajar esta, tengo que bajar 3 simpatizantes del claro del ratón. Entonces pues bajo dos de águila y 2 de ratón, o como ustedes vean, ¿no? Y se les haga más sencillo que tengan en esa parte. Finalmente, estas son las 3 fases y pasaríamos, diría, las 3 acciones en la primera fase y pasaríamos a la última, que sería sacar una tarjeta del mazo común, pero para nuestra mano. Y agarrar una extra por cada uno de estos símbolos que hayamos desbloqueado. Entonces, otra más para nuestro mazo general. No para simpatizantes, sino para nuestro mazo. Si tenemos más de 5, tendríamos que quitarnos alguna y bajarlas a nuestra pila de descartes. Y eso es cómo se juega Root. Recordemos que otra forma de ganar es con las cartas de dominancia, que serían las siguientes. Las cartas de dominancia son estas 4 que corresponden a las 4 naciones y nos pueden salir en los simpatizantes o en nuestras cartas de mano, ¿no? Si nos sale en nuestras cartas de mano, pues podríamos bajarla cuando sea el momento de fabricar. Y lo que pasa es que en ese momento yo estaría diciendo que la forma de ganar sería, por ejemplo, esta de ratón. Sería gobernando al inicio de la siguiente ronda del amanecer, que tendría que estar gobernando 3 claros de ratón. Entonces, por ejemplo, aquí ya goberné uno. Perdón, aquí no tengo gobernado ninguno. Tampoco aquí. Entonces tendría que enfocarme a gobernar 3 claros de ratón para poder cumplir con esta regla y ganar el juego. Pero ahora también nos pide que mínimo tengamos 10 puntos de victoria para poder activar esta carta, y cuando nosotros tengamos 10 puntos y la activemos, inmediatamente esta ficha ya no sirve o se va a 0, ya que estaremos diciendo a los jugadores que ya estaríamos ganando el juego solamente cumpliendo esta regla, ya no por puntos sino por gobernar 3 claros de ratones, ¿no? Y recordemos que una de las acciones o una de las habilidades de la Alianza del Bosque que les había dicho que les iba a explicar es que si un enemigo se mueve a donde hay una simpatía, que son los tokens o los círculos, nos debe de dar una carta para nuestros simpatizantes correspondiente al claro donde está moviéndose o atacando. Por ejemplo, si entra a batalla y nos quita esta ficha, nos debe de dar una carta del claro de zorro o un comodín que sería del claro o de la nación del águila, o si no tiene ninguna, que nos muestre las que tenga en la mano y nosotros agarramos la que queramos. Y bueno, esta es la facción de la Alianza del Bosque, y recuerden que pueden ver los demás videos de la facción del Marquesado, del Nido de Águilas o del Vagabundo, o reglas en general, y recuerden suscribirse y darle like.